Le digo que ponerle OK. No. Y ahora vamos. Bueno, gracias por venir. De los representantes estudiantiles de la Comisión de Supervisión Académica, organizamos este ciclo de charlas porque la idea es que estudiantes avanzados de la carrera nos cuenten sus experiencias o cosas que fueron haciendo durante su trayecto acá. Y bueno, el día de hoy Diego nos va a contar sobre un trabajo que él hizo. Y nada, decirle para la gente nueva que al final de esta charla se abre un espacio para preguntas en general y después de eso le pedimos a los docentes que se retiren y queda un espacio donde solo los alumnos interactuamos con el estudiante para hacer preguntas más entre nosotros, digamos, en confianza. Eso es todo. Gracias, Diego. Bueno, buen día a todos. Voy a empezar la charla con una línea del tiempo. Entonces, hacer clic en la ok. Entonces, en 2021 yo estaba estudiando ciencias lídricas en la Facultad de Ciencias Lídricas. Se llama una punta clave porque en esa carrera teníamos lo que es una materia que se llamaba taller, que era una especie de orientación vocacional, nos hablaban un poco del método de estudio, organizaban charlas realmente más avanzadas, como las que están acá, pero acá lo hacían en una materia. Y yo empecé la carrera con bastantes dudas, ¿no? Ya lo he dicho. Era un poco interesante, estábamos en confianza. Yo le había dicho a la profesora que tenía bastantes dudas acerca de la carrera, que no estaba muy decidido, tenía que elegir por resaltar de ti, pero cuestión que al final del curso, esa profesora me hizo acerca de la pregunta, ¿no? Después de esta materia, estos 4 meses, ¿cómo cambió tu visión de la carrera? ¿Te sentís más seguro de lo que estás estudiando? Y la verdad que en ese momento yo le respondí y sorprendí un poco lo que le dije porque no lo había pensado en ese momento. Nunca se me había ocurrido inscribirme a 2 carreras, cambiarme de carrera y nada de eso. Pero le respondí directamente que no estaba más decidido, que tenía las mismas dudas que hace 4 meses. Y que, bueno, en el correr de la semana, como que esa idea fue entrando en mi mente y decidí cambiar mi carrera, ¿no? Entonces, 2020, porque no está lineal todo, pero en 2020 voy a hablar del día que se me ocurrió la idea de estudiar matemáticas, ¿no? Todo empezó, en sexto año yo participé en la Olimpiada de Física, y en el contexto de la Olimpiada de Física, organizé una especie de ciclo de charlas en el que venía gente que estudió en mi escuela y que estaba dedicándose a la ciencia, ¿no? A alguna carrera científica. Más que nada gente del Balseiro, gente que estudiaba física, venían ingenieros nucleares, ingenieros, recuerdo. En particular, una de esas charlas, la verdad que me llamó muchísimo la atención y como que planteó mi idea de estudiar matemática, que fue la de un chico llamado Agustín Bernardo, alias del Birra, que decía, que estaba terminando la licenciatura en física y nos contó su trabajo final. Básicamente lo que él hizo fue una especie de software en el que entraban electrocardiogramas, le daban como un input electrocardiogramas, por eso reconstruía un corazón con todos los principios físicos que nosotros estábamos haciendo en ese momento, lo vinculó con vectores, que estábamos estudiando en física, con fluidostática, fluidodinámica, ese tipo de cosas, y la verdad que cambió totalmente mi forma de ver la matemática, ¿no? En ese momento dije, yo quiero estudiar algo similar, quiero hacer algo así, ¿no? Más que nada, se tenía la idea de pensar todo lo que puede hacer una persona, una computadora y mucha matemática, puede hacer cosas tan impresionantes como, por ejemplo, este software que detectaba, y usaba inteligencia artificial para detectar arritmias o cosas anómalas. Entonces, toda esa combinación de matemática y física, la verdad que me explotó la cabeza y dije, ahí se me ocurrió la idea de estudiar matemática. Aparte de ese ciclo de charlas, como que fomentaba un poco el estudiar carreras científicas, hablaron de la licenciatura en física, en ese momento tenía 2 años recién, nos hablaron de la licenciatura en matemática, y otras carreras científicas acá en Café, del Balseiro, etc. Entonces, pasamos a 2023. En 2023 ya estaba estudiando acá matemática y ese año fue el año que empecé a clases particulares. Les quería traer un poco de colación porque creo que tuvo mucho que ver en la decisión de escribir una monografía, ¿no? El hecho de poder explicar cosas de manera sencilla, pero la verdad que cuando empecé a clases particulares, lo hice un poco por hacer algo nuevo, por probar algo diferente. Y lo primero que me encontré fue que me costaba, ¿no? O sea, yo estudiaba mucha matemática, pero me costaba explicarlo a un nivel sencillo y decía, no puede ser que estudie tanta matemática y que después no lo pueda expresar. Entonces, ¿para qué me sirve estudiar si no sé explicarlo, no? Entonces, el remedio fue seguir dando clases y tratar de mejorar y un montón de cosas. Y bueno, yo creo que eso tiene muchísimo que ver, ese ejercicio de tratar de ver algo matemático y explicarlo sencillo,
tuvo mucho que ver con la decisión de escribir una monografía, que es de lo que voy a hablar hoy, por si no saben. Bueno, 2024, ahora viene un poco la monografía. El año pasado, creo que como la mayoría sabe, la Unión Católica Argentina todos los años realiza un congreso, ¿no? En alguna parte del país, nosotros nos organizamos, los estudiantes, juntamos plata, vendemos empanadas, qué sé yo, y nos vamos coordinando para ir todos juntos a donde sea, ¿no? Catamarca, Salta, Bariloche. Entonces, el año pasado fue en Catamarca, y entre todas las actividades que se realizan en el congreso está lo que es el concurso de monografías, dedicado a nosotros, básicamente, estudiantes de carreras de grado, gente que quiere escribir algo que no escribió en la carrera, tiene que ser algún tema novedoso que no se ve en la carrera, algo diferente, y que quiera participar, ¿no? Y que le gusta escribir, sobre todo. Entonces, yo en 2024 decidí participar y de eso les voy a contar un poco en esta charla. Entonces, una de las primeras cosas que uno piensa cuando escribe una monografía es el tema, ¿no? ¿De qué escribo? Entonces, le voy a dar un par de ejemplos, dos ejemplos, de temas de monografía para que tengan una idea de qué se trata este tipo de cosas. Me hubiese encantado traerle todas las monografías porque todos los temas son bastante interesantes, pero bueno. El ejemplo local, ¿no? ITA, creo que es de básica hoy. Antes de Rasmussen tenía una monografía que se iba a tomar, me puedo corregir, pero se llamaba básicamente Limitaciones de formalismos. ¿De qué hablaba? Bueno, uno, cuando está en matemática, básicamente parte siempre de hipótesis y llega a tesis usando ¿qué? Usando la lógica. La lógica muchas veces, en cualquier ramo de la matemática, es la que nos conduce de las hipótesis, lo que sabemos, a lo que queremos demostrar, ¿no? Y a veces pensamos que la lógica lo puede todo, ¿no? Que puede absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, no es así. Un poco de lo que habla ahorita de acá es de eso, ¿no? De justamente las limitaciones de los formalismos o limitaciones de sistemas formales. Ejemplo, esta versión es falsa. Una frase que no puede ser ni verdadera ni falsa. Porque si es verdadera, lo que dice es verdad y la frase es falsa. Entonces entra una contradicción. Bueno, cosas como estas aparecen en la matemática y de hecho hay teoremas, como lo que habla ahí acá, conectado con el teorema de incompletud de Gödel, que básicamente son teoremas que dicen a grandes rasgos que la matemática está incompleta, que hay este tipo de agujeros y que a veces no sabemos si hay verdad o no. Muy interesante, conecta un poco la filosofía con la matemática. El otro ejemplo que les voy a traer es de Ana, los que son el primero y segundo capaz que la conocen, pero ella se recibió hace un par de años y escribió antes de recibirse una monografía acerca de teoría de números. La definición es un poco abstracta del nudo, pero es lo que ustedes se piensan que es un nudo, ¿no? Acá hay imágenes de mis nudos para que tengan como ejemplo, pero se trata de estudiar desde un punto de vista topológico. ¿Qué quiere decir topológico? Básicamente, dos nudos van a ser iguales si yo puedo agarrar uno y deformarlo de manera continua en otro. Entonces, en ese contexto, se pueden definir operaciones entre nudos, sumas entre nudos, descomposiciones de nudos más simples, y una de las principales incógnitas de esta rama de estudio es encontrar los nudos primos. Estos son ejemplos de los primeros nudos primos, pero hay un montón que básicamente no se pueden deformar uno y el otro. Y aparte no se pueden descomponer como nudos más simples. Bueno, esos a grandes rasgos dos ejemplos de temas que me parecen muy interesantes. Y ahora voy a hablar de mi monografía, de la trigonometría. Entonces, con ese título de la charla, todo empezó con este meme. Bueno, básicamente es una página en Twitter que se llama Depths of Wikipedia, que sube cosas bizarras, cosas extrañas, cosas raras que se encuentran en las profundidades de Wikipedia. Bueno, dice algo así como que, o sea, básicamente existe una Wikipedia que se llama el superhuevo, y en esa monografía tiene un apartado que se llama volumen, y dice algo así como, el volumen de un superhuevo se puede derivar de la trigonometría, una generalización de la trigonometría a círculos, y tiene esa fórmula así tan tosca ahí. Bueno, la primera vez que lo vi me reí, en 2023. La segunda vez que lo vi a eso mediados de mayo, me reí, pero lo pensé un poco más, me puse a pensar por qué es un poco gracioso, por qué tan disruptivo. Yo pensé que era joda, porque en internet y realmente existe esta Wikipedia, no era en el lead. Aparte en los comentarios la gente empezaba a poner links de papers, que no había precisamente pocos papers, había mucho escrito al respecto, había libros, había mucha información y es choqueante, ¿no? Entonces, yo creo que las 5 preguntas que uno se hace cuando ve esto son las siguientes. Primero, ¿qué es un superhuevo? ¿Por qué tiene una Wikipedia? Porque puede haber figuras raras que no tengan Wikipedia. ¿Por qué tiene que haber una Wikipedia de superhuevo? ¿Qué es la trigonometría? ¿Qué son los círculos? ¿Y por qué volumen es esa fórmula tan rara ahí? Entonces, el objetivo de la charla va a ser un poco responder todas estas preguntas.
Bueno, no hay que remontar a Euclides. Euclides dijo algo así como que un círculo es una figura plana que está limitada por una línea curva hasta que la distancia desde el punto que se encuentra dentro de ella, el centro, hasta cualquier punto que se encuentra en la línea curva es igual. Algo así, ¿no? Entonces él hacía referencia a la distancia euclídea, a la que todos conocemos como distancia euclídea. ¿Cuál era el problema? Es que en aquellos tiempos la distancia euclídea se conocía como distancia, no más. No existían otras formas de distancia, se estudiaban otras distancias. Entonces, en particular, es un caso particular de lo que se llaman las tres distancias, y es la dos distancia, nos da ese círculo que todos conocemos, que es escrito con notación de distancia, es para la distancia, es así. Entonces, ¿qué pasa? Si nos agarramos de esa pequeña ambigüedad que dejó Euclides cuando no conocía estas distancias, y tratamos de ver cómo lucirían los círculos si usáramos otra definición de distancia. Bueno, para las tres distancias tenemos eso, y para la 10 distancia tenemos algo que más que un círculo parece un cuadrado. Bueno, esto motiva un poco el vocabulario que vamos a usar acá. Entonces ahora les voy a contar que es, en inglés se conoce como circle, a una figura intermedia entre un square, un cuadrado, y un círculo. Así es como se van a llamar estas figuras a partir de ahora, ¿no? En español, square. Bueno. Si buscan escuículos, trigonometría o cualquiera de las palabras que voy a decir acá, no van a encontrar nada más que monografía, porque bueno, no existe nada en español al respecto. Como que yo quería que una monografía, o sea, hay poco escrito en español, y el que está en español usa la palabra squircle y usa todas las fonemas en inglés. Pero yo quería que una monografía en español, y no sé, a mí me gustaba la idea de tener que escribir todo el tiempo la palabra o las fonemas anglosajones, y dije, bueno, decido traducirlo y que quede así, ¿no? Aparte, queda gracioso. Entonces, como decía un poco del principio, a partir de los círculos uno puede definir la trigonometría. Bueno, a partir de los escuículos uno va a definir la trigonometría, ¿no? La generalización de la trigonometría a estas figuras. Bueno, entonces, repasando un poco conceptos de matemática básica. ¿Cuál es la relación entre un círculo y la trigonometría? Bueno, básicamente que lo parametrizan, el seno y el coseno parametrizan un círculo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me tomo un punto cualquiera del círculo, con coordenadas x e y, x va a ser coseno de t, e y va a ser seno de t, para un mismo t. Entonces, creamos algo así para nuestras figuras nuevas, ¿no? Para los escuículos. Bueno, si tenemos un escuículo en un radio de origen y de radio 1, tenemos esa ecuación implícita. A partir de ahora vamos a suponer que t es un número par. Si no es par, se pueden hacer las cuentas, pero para hacerlo un poco más liviano, vamos a suponer que t es par. Y vamos a tratar de encontrar una expresión para estas funciones que van a generalizar al seno y al coseno. Entonces, esta función tiene que cumplir la siguiente ecuación. Si p igual a 2, claramente esas funciones son el seno y el coseno. Pero hay muchas funciones que parametrizan al escuículo. Entonces vamos a buscar unas que se comporten similares al seno y al coseno, para que lo emulen de alguna forma. Entonces, vamos a suponer que son funciones suaves y vamos a derivar. Entonces, si derivamos a ambos lados, tenemos una cosa como esa. Y si hacemos un par de pasos algebraicos, llegamos a que si tenemos dos funciones que cumplen esas condiciones, van a parametrizar correctamente a nuestro escuículo. Entonces, básicamente, la derivada de c tiene que ser menos s a la p menos 1, y la derivada de s tiene que ser igual a c a la p menos 1. Además, vamos a decirles que parametricen al punto 1, 0. Es decir, para algún mismo t, por ejemplo 0, van a tener que pasar por ese punto. Entonces, nos queda este problema de valores iniciales. Eso es lo que se llama la ecuación diferencial, el problema de valores iniciales. Si alguien me hizo ecuaciones diferenciales, podría preguntarse, bueno, ¿pero existen soluciones que cumplan eso? Y si existen, ¿son únicas? Bueno, la respuesta nos da este teorema. Vale. Y con esto pasamos. Entonces, bueno. Las soluciones que existen. ¿Cuáles son? A la ecuación de ecuaciones diferenciales pueden meterse con este ejercicio. Es un ejercicio entretenido tratar de resolverlo, pero si lo resuelven, a mí se me da porque nadie lo resolvió en el mundo todavía. Nadie encontró una solución en términos de funciones simples o funciones explícitas, así que vamos a contentarnos simplemente con esta definición. Nuestras funciones van a ser aquellas que satisfagan esto. Bueno, gracias a Dios existen los métodos numéricos que nos ayudan a graficar estas funciones. Entonces, les presento al square, o escueno en español.
un detalle que pueden ver ahora y que va a servir para más adelante, para que lo van a conocer más adelante, fíjense que la que está más transparente es el seno, es para P igual 2. Y fíjense cómo cuando yo aumento el P, se va estirando, el periodo va aumentando. Esa es una noción que nos va a salir un poco más adelante, pero bueno, pintaje. Y les presento al cos bueno, o cos prime. Bueno, si hacemos seno sobre coseno, ¿qué función tenemos la tangente? ¿Qué pasa si hacemos escueno sobre coseno? Tenemos la tangente. La tangente. Si hacemos 1 sobre coseno, tenemos la secante. Si hacemos 1 sobre coseno, tenemos la secuante. Bueno, también se puede definir la cotangente y la cosecuante, obviamente. Y resulta que la tangente es la secuante, la derivada de la tangente es la secuante al cuadrado. Y se pueden derivar y esto lo voy a pasar. Queda ahí. Valen a igualdades. Bien. Para seguir, voy a escribir la superelipse, ¿no? Porque como estuvimos en la básica, aprendimos que existen las figuras cónicas, el círculo, el elipse, la hipérbola y la parábola. Todas se pueden definir en términos de distancia, o se pueden definir de manera explícita, implícita. Entonces, si cambiamos la definición de distancia, podemos tener otras figuras generalizadas, ¿no? La superelipse no le puse el nombre, yo ya existía ese nombre, ya se llamaba así que no le tuve que inventar un nombre. Es como una especie de círculo, pero alargado o achatado por algunos de sus lados, ¿no? Y ese alargamiento o achatamiento nos lo da las letras A y B que están dividiendo en esa fórmula. Entonces, ahora les voy a hablar de Pirkheim, ¿no? Las ciudades europeas, Barcelona, Estocolmo, Inglaterra, Londres, nacieron en la época medieval. En aquella época, las ciudades se ponían casas donde había que ponerlas, no existían transporte público, no existían autos, no existían ese tipo de cosas, entonces eran bastante descentralizadas y tenían esas formas que tienen hoy en día, ¿no? Cualquier cosa, menos cuadras. Entonces, en ese momento, las plazas eran accidentes urbanísticos, eran zonas que quedaban sin casas simplemente, donde la gente no decidía edificar. Entonces quedaban esas plazas que eran antiguas, que tienen formas totalmente regulares y no se hicieron a propósito. Bueno, esto pasaba en Estocolmo. Ahí es donde entra nuestro amigo Pirkheim, que el tipo fue bastante, era un polímata. Básicamente era poeta, arquitecto, urbanista, estudió física, inventaba juegos de mesa abstractos, hacía bastantes cosas, y él estuvo en lo que fue el rediseño de una plaza en Estocolmo llamada Sergels Torg. ¿Qué tenía este problema? ¿No? Era una plaza bastante grande, y era una plaza medieval, era una plaza que no tenía pensado el tráfico de autos. Entonces, cuando empezó a venir el tráfico de autos, tuvieron que rediseñarlo, tuvieron que hacer algo, poner una rotonda, algo. Pero querían hacerlo con estilo, ¿no? Entonces, le llamaron a Pirkheim, que era diseñador, y dijo, bueno, el tema era que había una fuente ovalada en el centro de la plaza. Y si ponían una rotonda, se desaprovechaba mucho el espacio y era un poco disruptivo con la rectitud de las calles. Y si ponían una manzana plana, iba a ser un poco inconveniente para el giro de los autos y no estaba en sintonía o no estaba en armonía con el óvalo que había en el centro, que era una fuente. Entonces, el basado de Pirkheim dijo, bueno, metamos un círculo. Y así fue. Así fue como nació Sergels Torg, una plaza que en realidad técnicamente tiene forma de superelipse, pero bueno, más o menos es un círculo, es más o menos proporcional al A y B. Bueno, con el tiempo, a la gente le gustó mucho esa plaza y decidió sacar la fuente y hacer que toda la rotonda, todas las plazas se transformen en una sola fuente. Es una fuente gigante, se puede ver en la imagen la proporción gigante con respecto al edificio, los autos, las personas, una plaza bastante grande. Y una pregunta que uno podría hacerse, ¿qué tan grande? ¿No? ¿Cuántos litros de agua entrarán en una plaza de Sergels Torg? Bueno, ahora lo vamos a descubrir. Vamos a calcular el área de una superelipse en general y después vamos a calcular el área de esa superelipse para saber cuántos litros de agua hay. Entonces, partamos de la fórmula implícita de la superelipse. Y vamos a hacer la típica, vamos a despejar la Y y vamos a integrar. Entonces, si integramos entre 0 y A, tenemos un cuarto de superelipse. Si lo multiplicamos por 4, vamos a tener el área de una superelipse en general. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver la integral? Bueno, sustitución trigonométrica.
X va a ser A por escueno de P y diferencial de X va a ser A por escueno de la P menos 1. Bueno, si hacemos un par de cuentas, es muy linda cuenta, la verdad, es bastante satisfactoria hacerla, pero llegamos a esta incógnita, ¿no? Hay que encontrar una antiderivada del coscueno a la P menos 1, a la P, ¿no? Entonces, olvidémonos de los límites de integración y vamos a encontrar una antiderivada. ¿Cómo lo hacemos? Súper simple, o sea, integración por partes. Una parte va a ser coscueno y la otra va a ser coscueno a la P menos 1. Increíblemente, nosotros hacemos eso y nos sale un escueno a la P. Pero bueno, eso es 1 menos coscueno. Nos vuelve a salir un coscueno a la P. Bueno, lo pasamos para el otro lado. Tenemos 2 coscuenos a la P igual a eso. Pasamos el 2 y tenemos nuestra antiderivada. ¿Ok? Entonces, si recordamos el límite de integración, llegamos a que vale esta fórmula. Esta es la fórmula de una superelipse, ¿no? A igual a B por A por pi sub P. Entonces, ¿qué es pi sub P? Bueno, cuando P es 2 es pi. Cuando no es 2, es el seno y periodo de una función trigonométrica, ¿no? Todos sabemos que el seno tiene el periodo pi. Bueno, los escuenos de orden P van a tener periodo pi sub P, ¿no? Y acá hacemos un poco la intuición que le dije hace un rato de la imagen, de que se iban agregando los periodos. Bueno, si se un poco más grande, si aumentamos el P, el semiperiodo va a ir aumentando. Y el sentido geométrico también tiene sentido, porque cuando más grande es el P, más área va a abarcar la superelipse. Entonces, esa es la fórmula, ¿no? Uno podría pensar que resolver integral, pero ¿qué es pi sub P? ¿Cómo lo calculo? Bueno, si leen mi bibliografía pueden ver los pasos de cómo se llega a eso, pero pi sub P se puede encontrar con esa fórmula, ¿no? Donde esa es la función gamma de 1 sobre P. ¿Y qué es la función gamma? La función gamma que involucra integrales. Entonces ahora me podría decir una resolvente integral. O sea, tenía una integral, pero para que el problema me metiste más integrales dentro de la constante. ¿Ok? Y la respuesta es, ¿qué significa resolver? ¿No? Porque, ¿por qué pi sub P es menos constante que pi? ¿Por qué aceptamos soluciones que tengan el número pi, pero no una que tenga pi sub P? Y les voy a hacer un poco, o sea, es un poco raro pensar que uno no sabe lo que va a resolver, pero les voy a hacer un dudar un poco hoy. Si les digo que 2 es solución de esa ecuación, no genera mucha polémica, que todo el mundo está de acuerdo. Si les digo que raíz de 2 es solución de esa ecuación, tampoco, pero yo les podría decir, no resolviste la raíz, tenés una raíz metida ahí, ¿no? Y uno cuando empieza a verlo en la secundaria, en la universidad, le hace un poco al principio, ¿cómo que la solución depende de una raíz? Pero bueno, después se acostumbran a que las soluciones pueden tener raíces, pueden tener logaritmos, puede aparecer pi en las soluciones, tendría que acostumbrarme. Ahora, si les digo que i es solución de esta ecuación, también es algo cierto. Pero, ¿quién es i? Y es la solución de esa ecuación. Muchas veces se define de esa manera. ¿Y cuál es la solución de la ecuación? I. ¿Quién es i? La solución de la ecuación. Entonces, uno empieza un argumento, empieza una especie de argumento circular y piensa que no sabe lo que significa resolver. Porque pareciera que resolver es ponerle un nombre. Si me voy más abstracto, les puedo decir que la solución es J y es K, donde J y K son los cuaternions, y puedo inventar un montón de soluciones que son soluciones, en algún sentido. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene un problema, si le hay un problema matemático, puede decir, la solución es A. ¿Y quién es A? La solución del problema. ¿Se considera que está resuelto? Uno cuando está estudiando el cálculo y le dicen, bueno, resolver la integral, el profesor espera que haga algo. Y no simplemente ya que la integral existe y ya está. Y le pongas un nombre. Espera que vos hagas un proceso. Entonces, muchas veces no va a ser necesario. Muchas veces, con ponerle un nombre lindo y seguir adelante, estamos bien. Si bien más lejos, es lo que hicimos hace un rato. Yo te dije que escuela y escuela era una solución del problema. No intenten pensar. Pero ¿quién es la solución del problema? Escuela y escuela, de vuelta. ¿Y quién es la solución del problema? Entonces, nunca lo definimos, pero seguimos adelante y pudimos seguir haciendo un poco de matemática y cuentas. Entonces, de vuelta. A mí me parece que está resuelta la integral. A mí me gusta creer que está resolvida. Pero, de vuelta hay una pregunta. ¿Qué sub P depende de la función gamma? Y la función gamma es el nombre que se le pone a la solución de la integral. Si alguien me dice, no te creas, no está resuelta,
No tengo argumentos para debatirla, pero a mí me gustaría que estar resuelta. Si nos acostumbramos a ver raíz de dudas como parte de soluciones de problemas, ¿por qué no nos acostumbramos a ver pi sub p? Porque lo conocimos hace unos tiempos, capaz. Bueno, entonces volvemos al problema original. La plaza de Cercle-Sol. Datos sacados de Google Maps. El eje mayor de la plaza mide 45 metros y el eje menor mide 40 metros. Y a Pittsburgh le gustaba usar el P igual a 2,5 porque le parecía el P que generaba más armonía entre el círculo y el cuadrado. Entonces usaba ese pi que da 3,38, ¿no? Hay una cosa que un poco ligado a lo que acabo de decir. A fines prácticos también está muy bien aceptar pi sub p como parte de la solución porque realmente la función gamma no hace falta integrar numéricamente ni nada, está incluido en un montón de software y prácticamente no hay que hacer nada, simplemente hay que crear una función de pi sub p. Entonces, ahí me salió ese número. Entonces, si reemplazamos la fórmula, nos da que tiene 1521 metros cuadrados, o sea que entran como 1.500.000 litros en la plaza de Cercle-Sol, o sea, se preguntaba. Y ahora vamos a pasar con el superhuevo. ¿Qué es el superhuevo? Es agarrar una superelipse y rotarla, ¿no? Meterla en la ropa y hacerla rotar y nos queda esa figura. Entonces, es un sólido de revolución. ¿Ok? ¿Y qué importancia tiene el superhuevo? Bueno, Pittsburgh lo usaba en sus diseños. Por ejemplo, eso se puede comprar hoy en día en la página de Pittsburgh, en Dinamarca. Existen mesas con forma de superelipse, existen alfombras con forma de superelipse, existen platos. Ese me encanta, son como lámparas con forma de superhuevo, en tablas. Existen jarrones con forma de superhuevo. Entonces, imagínate que te compras un jarrón de esto y no te gusta derrochar agua. Entonces querés meterle el volumen exacto que entra en ese problema. ¿Qué volumen entrará? Bueno, tenés que ir a la Wikipedia y buscar la página del superhuevo y ir a la página del volumen y calcular cuánto volumen entra. Entonces, acá respondimos un poco porque existe una Wikipedia del superhuevo. Y respondimos a la pregunta. La única pregunta que quiero responder es ¿por qué tiene esa fórmula de volumen? Bueno, algunos podrían pensar en integrales dobles, integrales triples, cosas con volumen, pero recuerden que es un sólido de revolución. Entonces, en cálculo 1, matemática D también, usamos mucho la fórmula de Pappus, que es la fórmula que me da el volumen de un sólido de revolución, a partir de su perfil de revolución. Entonces, el perfil va a ser la superelipse. Entonces, donde aparece un F, hay que meter la fórmula de una superelipse. Y tenemos que integrar una sola variable. Eso queda de esta manera. Que si se fijan bien, es igual que la integral que acabamos de resolver hace un rato, solo que el argumento está elevado al cuadrado. Es la única diferencia. Bueno, inventé un poco, no la vamos a ver cómo se resuelve, es bastante complicado. Está en la monografía detalladamente paso a paso cómo se resuelve, pero efectivamente, créanme que da esa fórmula que aparece en Wikipedia, donde aparece la función gamma, básicamente ahí adentro de vuelta. Eso tiene que ver con el pi sub p, ¿no? Si acá la segunda gamma estuviese evaluado a la 1 sobre p y la de abajo estuviese evaluado a la 2 sobre p, eso ahí sería el pi sub p. No es el pi sub p, pero es algo similar. Es esa función gamma. Bien. Para ir terminando, les traigo algunas superficies esculturales. Primero tenemos al cubo. Es la figura que se encuentra entre una esfera y un cubo. Ahí está la fórmula. Tenemos al cilindro, que es una generalización del superhuevo en realidad, pero para cualquier P. Siempre va entre una esfera y un cilindro, siempre es una superficie cerrada, así que cuando P tiene infinito tiende a una especie de cilindro con las tapas. Después tenemos al equilindro, no confundir con el equilindro, porque el equilindro sí es un cilindro que no tiene sus tapas, pero todas sus secciones son esculturales. Bueno, si existe el equilindro uniforme, también tiene que existir el no uniforme. El no uniforme va variando su parámetro de cuadratura a lo largo de una variable. Por ejemplo, el de Y. Nos queda esa figura de ahí. También tenemos al superparaboloide escultural. Y acá entramos en el terreno un poco de la generalización de las cuádricas y de las cónicas. Dos de sus secciones son superparábolas, que es así como vamos a llamar a la parábola en la predistancia, y las otras son escuículos. Análogamente, el superparaboloide superelíptico. Tenemos la supersilla de montaje.
O superparaboloide super hiperbólico. Ahí tenemos la fórmula. Tenemos al toro circular, que, atención, porque es un cilindro, o sea, agarrar un cilindro circular y girarlo en forma de círculo. Diferente a lo que es un toro esculímbrico, que es agarrar un cilindro y girarlo en forma de círculo. Pero si podemos hacer las dos cosas, podemos hacerlo al mismo tiempo. Y tener el toro en círculo esculímbrico, y tiene dos parámetros, y hay una especie de cilindro girado en forma de círculo. Bueno, eso fue 2024. 2022. En 2022 empecé a tener esta carrera, empecé a conocer un montón de gente recopada y quería en este momento darle las gracias a todos los que me apoyaron, a todos los que me felicitaron, a todos los que me invitaron allá en Catamarca y a todos los que me están escuchando, a Max por haber leído la bibliografía, haber hecho un montón de recomendaciones y a todos los que están escuchando hoy acá. Así que muchas gracias. Este es el momento que abrimos para que quienes tengan preguntas para hacerle a Diego, se animen en el chat, te llegan todas felicitaciones. Adelante. Todos entendimos todos. No, no existe una en verdad. Porque al elipse no es una mezcla de un rectángulo y una elipse, no le puse un nombre que sea super elipse, porque si no los círculos que haber llamado supercírculo. Sí, o sea. La superlisa no yo la tenía antes, no existía. Entonces no tuve distancia a meter una palabra rara. Entonces lo primero que busqué fue poner un nombre al círculo y no se me ocurrió ponerle supercírculo. No se me pasó por la cabeza, pero en italiano de hecho sí tiene nombre, se llama superserchio y que significa supercírculo. Y eso me enteré más tarde. Con mucho más claridad de la en serio es hablando de la carga, ya sé un poco la respuesta. Pero cuando haces el bife, vos decís como que se estira el período, lo cual es medio raro porque si no pensás en el ángulo, estás girando, ¿no? Yo decir, el ángulo sigue siendo ¿y por qué de golpe el ángulo? ¿Por qué demoro más? Recorrer en términos de parámetros. El parámetro parece no girar en forma uniforme con el otro. No habría ninguna contradicción con el pi tradicional que se define como, o sea, el diámetro el perímetro dividido el diámetro. Sí, totalmente. Claro, el tema es que en las nuevas funciones, el escuela del coseno, el t que le metes no es el ángulo, es más el ángulo, sino que es una variable, ¿no? Una variable t. Se puede mostrar que esa variable t depende del área también, entonces eso un poco da diciendo por qué tarda más en recorrer el círculo, porque depende del área. Y sí, ya no es más el cociente entre el perímetro y el radio. Si uno piensa cuál es el cociente entre el perímetro y el radio, para otras normas, para los círculos nuevos, no es este pi, es otro pi, que es diferente, ¿no? Que alcanza su mínimo en 2, pero no es el mismo pi. Los círculos tradicionales, el T no solamente es el ángulo radial, sino que también es la longitud del arco. ¿No? Pero tal vez en este puede ser la longitud del arco, pero no estoy seguro. Tal vez la longitud del arco medida con la medida del arco. ¿Es esa la P? ¿Es esa? ¿Es eso? ¿Era eso? No. Creo que no. Sí, uno puede hacer otra cosa muy buena, uno puede forzar a que sea eso, ¿no? Porque si volvemos bien al principio de todo, en un momento. Teníamos esto acá. Teníamos esta fórmula acá, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Fue esto, ¿no? Y acá uno pasa, claro, pasa esa. O sea, llega a esta ecuación, ¿no? Donde C de T a la P menos 1 por C' es igual a menos S a la P menos 1 por S'. Y acá uno dice, eso se satisface cuando C' es igual a eso y S es igual a eso. Pero nadie dice que tenga que sí o sí satisfacerlo. Entonces, ojo a eso ahí.
le puedes meter cualquier función multiplicada a ambos lados y se sigue valiendo. Ah, Pero no va a en este caso, de acá hasta acá, no me garantiza que, o sea, no es obvio, es una decisión, ¿no? Decir que vale esto, es una decisión a partir de esto. Pero a partir de esta decisión, de esta fórmula de acá, podés forzarlo a que podés encontrar una función que cumpla esto y que además cumpla la condición, por ejemplo, de que sea empiece a conocer. que sea una partición por longitud de arco. Y hay una fórmula que queda otro problema de varias iniciales que queda diferente por esa condición. Multiplicaba por una función aparte, no me acuerdo cuál, pero creo que por 1 sobre raíz de x a la p o algo así. Y ahí queda esa, que parametriza por longitud de arco. Una duda. Cuando decís que ya me hice P depende de la función gamma, Sí. es un poco similar. Estamos medio aquí, ¿no? No es que empiece todo prácticamente. Es una igualdad, podemos buscar la gama. Bueno, el más va a decir que, No, esa es la gama 2. claro, pero, o sea, es como que para todos tenés que piso 2, digamos un medio, pues digamos un medio de la. Y Las dos Claro. y a la elección de gamma se extina antes de la. Claro. Y está la idea. No hay preguntas en el chat. Acá veo una pregunta. Sí, gracias. Imagino que después le van a hacer propaganda, pero eso mismo con gente de texto, llegar a la 1 más cercana en Bariloche y llegar a la clase de loco a inclusión me parece una propaganda. Después me imagino que lo funciona. Mi pregunta es si sí que los dibujitos o si los sacaste simulados. No, todos los dibujos lo hice en Python. Poniéndole lo que es. ¿Ah, Y cuál? bueno, de la superficie del final. Lo hice de todos en Python. La superficie es interesante porque yo en la monografía hablo de superficie, pero lo saco de un paper que habla de otros cubículos diferentes y a partir de eso se tiene superficie. Pero esto de acá lo hice yo solo, lo pensé yo, tipo, o sea, agarré las funciones, las cuádricas, y me puse a ver cómo tenía que modificarlas para que me den eso. Así que estas funciones, las últimas acá, la hice para la Java. ¿Llegaste a hacer el hiperbólico Sí, o sea, está en el libro. O sea, hay un libro. Bueno, la idea es esta, ¿no? O sea, vos tenés el seno y el coseno parametrizan, o el escueno parametrizan al círculo, ¿no? Pero yo le dije que se podía generalizar la hipérbola también, como superhipérbola, bueno, que la mostramos en algún momento en la monografía, pero. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo parametrizar esas superhipérbolas? Bueno, y ahí es donde nacen versiones hiperbólicas de las funciones escuenométricas, y. O sea, se puede definir a partir de un problema de iniciales, o sea, definidas están, ¿no? El escueno hiperbólico y el escueno hiperbólico, si se quiere, definidas están, es el mismo problema de variables iniciales, solo que sin el menos. Es el mismo problema de variables iniciales, solo que le sacas el menos. Y te dan el problema de variables iniciales de la versión hiperbólica. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Si no, les pedimos a docentes que. Primero. Bueno, vamos a la clase para Diego.